Es bien interesante a la hora de investigar, como tener siempre claro los precedentes, de qué viene, cómo entender también el origen de las proyecciones. Yo fui tan fanática que hasta fui a la tumba de Etienne Gaspard Robelson en París, donde se ve la tumba cuando está corriendo la gente asustada porque venían unos fantasmas que eran simplemente proyecciones. Y que también es muy interesante porque esa es una historia que te habla de una evolución tanto óptica y también sociológica. También era como de qué manera tener a un pueblo asustado de temas religiosos. Y después cuando se hace asequible toda esta tecnología, después es como, oye, podemos tener proyectores en las salas de clase y podemos hacer musicalizaciones y después se vuelve el espectáculo moderno. Cuando pierde todo ese tema como del terror y del miedo, ya se ve como una forma de hacerlo práctico, que fuera útil. Bueno, yo partí estudiando arte y estética en la Universidad Católica y cuando estudiaba arte mi interés siempre era salir del espacio convencional de la sala de las entregas de taller. Entonces veía la manera de llevarme al curso al patio o a otros lugares. Yo empecé a mirar cómo me interesaba mucho el carácter formal de las cosas, la arquitectura, y en eso estaba el ábside del templo del Campus Oriente, que es la parte de atrás, que tenía una forma que me llamaba la atención, que parecía un carrusel. Tenía todos estos pilares, tenía el techo, y yo lo miraba y decía, qué ganas de transformarlo y hacerlo que se animara esto para que dejara de ser lo que es y se transformara en otra cosa. Y en eso dije, ya, ¿de qué manera se podría hacer? Me imaginé pegándole cosas, bueno, hasta que finalmente llega la idea de qué tal si le proyectara encima. Sin ver referentes previos de qué era el video mapping, por ejemplo. En ese minuto fue como más, vino del transformar algo. Yo en ese tiempo no sabía nada de tecnología, no sabía nada de cómo usar una cámara, un proyector. Me conseguí el proyector del Campo Oriente, que era un proyector muy básico, como los típicos de sala de clase, y necesitaba la imagen. Tampoco se me ocurrió como si bajarla de internet. Fue como, ya, me tengo que conseguir una cámara y tengo que lograr ir a grabar un carrusel. En eso hablé con mi amigo Galo Gigliotto, un poeta que tiene una hija, y le dije, oye, yo los invito, vamos al Fantasylandia o al Mampato y vamos a grabar un carrusel. Y necesito que ella esté ahí andando y bueno, vamos. Y él tenía la cámara, entonces me hizo el favor de hacer la filmación y yo después también tratando de entender cómo por primera vez sobre un software para poder hacer este video que quedara en loop. Y después era todo el tema de proyectarlo, que gracias a no sé qué logró calzar de una. Y ahí como que se prende la ampolleta. Yo invité además a mi hermano Octavio. Le dije, oye, ven a ver mi examen, yo creo que está quedando bueno, ven. Y ahí también se nos prende como junto una ampolleta, como, oye, ¿qué tal si nos embalamos más en esto? Y ahí yo los años siguientes me dedico como full a experimentar lo que son proyecciones. Y además Octavio, que venía estudiando diseño en la Chile, él también tenía más manejo de software. Entonces ahí nos empezamos a complementar a la hora de pensar ideas. Y de ahí, de una cosa a otra, ya estábamos en el fin de nuestras carreras y decimos, ¿qué tal si nos unimos? ¿Qué tal si hacemos nuestros exámenes de grado juntos? Sin ningún contacto, vamos en ese momento donde Pruñoli, director del MAC, el Parque Forestal, y le decimos, oiga, nosotros queremos hacer este proyecto. Y él nos dijo, ok, háganlo. O sea, así como, ¡pah! Así que fue increíble lanzarnos con ese proyecto y fue el punto de partida de lo que después sería Delay Lab. En el año 2009 logramos hacer esa proyección que se llama Proyección Monumental y que marca un precedente también en la historia del arte lumínico de videoproyecciones, principalmente en Chile, porque habían bagajes, pero todavía eran bien así puntuales. Entonces ahí nos metemos en distintas áreas, museografía, donde siempre estábamos aprendiendo cosas con científicos, Museo de Ciencias Naturales de Valparaíso, de Quinta Normal, cosas históricas, el Museo de Talca, qué sé yo. Otras áreas nos fuimos a todo lo que es el mundo de las artes escénicas. Entonces ahí nos fuimos al Teatro Municipal de Las Condes, distintos directores, Tito Noguera, Álvaro Villera. Por ejemplo, están todos los trabajos que hicimos con José Vidal en danza, donde también ahí ya no era simplemente hacer una escenografía digital con una proyección de fondo o una pantalla. Haber tenido esas experiencias, en este caso con esa compañía, nos permitió experimentar de manera distinta lo que puede ser el espacio.
Entonces, es decir, vamos a salir del telón o de una proyección de video mapping y nos vamos a ir a hacer como escenografías invisibles. Algo que creo que ha caracterizado el trabajo que hemos llevado ha sido la espontaneidad y ser muy intuitivo y de responder inmediatamente a cosas que pasaban. Estábamos en Galería Cima el 2018, el mismo día que sale la noticia de que habían asesinado a Camilo Catrillanca, y estábamos haciendo otras cosas, estábamos probando un lente, haciendo otras cosas, y de pronto Octavio me dice: oye, lancémonos, tengo una idea. Y él dice, justo Zurita escribió un texto muy hermoso que hablaba en el fondo que su rostro cubre el horizonte. Se hacen todas las preguntas pertinentes, se da la autorización, entonces hacemos una cita también usando el verso de Zurita. Y proyectamos por primera vez desde Galería Cima a los edificios Turri, el rostro gigante de Catrillanca, mientras estaban las manifestaciones más violentas y fuertes, que también no deja de ser un precedente importante como en esta historia del pueblo mapuche. El año siguiente, el 2019, fue súper activo, más allá de todo lo que hicimos para el estallido social. Previo a eso también Ñenco se llamaba este proyecto que hicimos, donde fuimos a Chauracahuín, lo que es Osorno, porque había un derramamiento de petróleo en el río Rahue por la compañía de sal. Una cosa horrible. Entonces, de alguna manera fuimos allá a devolverle la limpieza y la purificación de esta agua, pero a través de la espiritualidad mapuche. Entonces se proyectaron distintas imágenes en las copas de agua y en el río. Y eso también nos hizo un vínculo para poder llegar después a un llamado de la Machi Millaray, que estaban con un problema en el río Pilmaiquén, un río que destruía toda su vida por unas represas que estaban colocando, y después, gracias a estas intervenciones que hicimos junto con ella, que proyectamos ciertos mensajes a la misma Machi proyectada en los farellones de este río, después fue muy exitoso porque se frenaron estas cosas que estaban pasando, y eso, una cosa dio a la otra, cosas paralelas. Después ya estábamos en estallido social, y creo que este ímpetu y de reaccionar muy rápido, sin pensar mucho como un proyecto, como vamos a proyectar todas las noches, se dio después que estuvimos proyectando las 7 noches y respondiendo a cada día que pasaba de toque de queda. Cuando vivimos la censura, el año 2020, estábamos en plena pandemia. Primero proyectamos Hambre, que fue muy polémico, y al día siguiente proyectamos Humanidad. Y ahí fue cuando aparece este camión sorpresivamente en pleno toque de queda, donde no podía haber, se supone, que ningún auto, pero este camión, sin embargo, sí estaba en la calle proyectando con unos focos gigantes, de alguna manera censurando nuestras proyecciones. Y claramente cuando nos encontramos con eso fue una sorpresa, o sea, no estábamos preparados, no nos había pasado antes, y ahí obviamente nos dio mucho miedo. La primera reacción fue el miedo. Y lo más interesante o más potente fue recibir tanto apoyo, tanto de áreas de la cultura nacional, pero también internacional. Entonces se generó un efecto en cadena donde personas con proyecciones de distintas partes del mundo empezaron a proyectar no a la censura, a libertad de expresión en distintos idiomas. Entonces fue muy, muy bacán recibir eso. Y creo que eso también nos hizo paralelamente agarrar más fuerza también. O sea, por un lado, entre que te da miedo, pero después decir, no, esto hay que seguir adelante. Y se unió un grupo pro bono de abogados que empezó a hacer de esto una investigación y también una lucha para que en el fondo esto no se normalice y no pase. El año 2018 nos llega una invitación de Henry Bauer a hacer una intervención en la Iglesia del Carmen Bajo de Independencia. Nos llega primero la invitación como Delay Lab, hacer lo que siempre hacemos, que hasta esa fecha, que era principalmente videomapping, proyecciones, nos imaginamos al tiro algo inmersivo. Resulta que justo Octavio se va a un viaje a Asia. Yo quedo como sola de alguna manera, y paralelamente la invitación también se la hacen a Sergio Mora Díaz, y ahí yo le digo, invitemos a Marco Martínez, también otro artista, y yo les dije, miren, en esta ocasión me gustaría yo no hacer nada que tenga que ver con las proyecciones, sino más bien yo quisiera hacer la música. Entonces fue la primera vez que yo me autoimpuse un deseo que yo tenía hace mucho tiempo, que era el de hacer música. Yo venía hace unos meses investigando, aprendiendo software y viendo la manera de meterme en un tema que era la música que me gustaba, que me interesaba, que era música principalmente ambient, electrónica, y mucha investigación de
de campo sonoro. Entonces ese fue mi puntapié inicial. O sea, la primera vez que yo hice música en vivo fue frente a 300 personas y más encima lo hice en un altar donde también me parecía como mujer muy importante estar ahí. Un espacio que es prohibido para una mujer, estar ahí haciendo música. Yada, que es el nombre de mi proyecto personal sonoro, Yada con nombre como si fuera un personaje, y Yada se especializa en hacer experiencias principalmente no convencionales con la música. La mayoría de las experiencias que he tenido en mostrar la música se ha acompañado de performance, de un lugar no tan convencional. Este tiempo yo me he ido armando distintos instrumentos. Bueno, partí con mucho sintetizador y también software digitales y a la vez toda la investigación también siempre me interesó el mundo de las vibraciones sonoras, qué es la vibración, por qué impacta en un espacio, la reverberancia que está en la iglesia, por ejemplo, del Carmen Bajo es importante y es parte, es como una reverb que uno puede encontrar digital, pero a la vez hay una gama de instrumentos que también te generan eso. Y hace poco tiempo que logré adquirir este instrumento que se llama Euphonic, que es del luthier Chris Andersen, que también plantea esta posibilidad de encontrar mucha vibración y armónico maravilloso. Entonces se suma este instrumento, así como siempre van apareciendo nuevos instrumentos y posibilidades de investigación sonora. Lo mismo la invitación que nos hacen al Centro Cultural La Moneda fue un desafío para nosotros porque tampoco tenemos mucha experiencia en nuestra historia haciendo instalaciones dentro de lugares convencionales, galerías o centros culturales o museos. Como que siempre nos hemos tomado lugares naturales o en la ciudad como el espacio público. Entonces de un momento de decir, ya, nos hacen esta invitación, fue un pie forzado de decir, ¿cómo nos desafiamos a hacer una instalación? Una instalación súper compleja, tecnológica e ingenierilmente muy difícil. Nos llega la invitación con 2 meses de anticipación y nosotros decimos ya, ¿de qué manera podríamos hacer esto que nos plantean? Que era como, los invitamos a que de alguna manera reflejen lo que fue octubre del 2019 y un tema muy político y muy difícil en un lugar tan grande como es ese gran hall. A nosotros se nos vino a la mente recrear una experiencia que habíamos generado tiempo atrás en una realidad virtual que habíamos hecho junto con IRL, una experiencia 36 más. Entonces fue como, ¿de qué manera podemos hacer un frame de esta realidad virtual en un formato de instalación? Entonces lo que hacemos es suspender el monumento de Baquedano en el cielo y colocar las 36 luces que representaban a los fallecidos del estallido social. Entonces es una situación tensa y calma. El día de la inauguración se hace un llamado a que la gente vaya de negro, porque también iban a ir familiares de las personas que fueron víctimas en este caso. Entonces también era como brindar un espacio que nunca se había dado. Y en un lugar que también no deja de ser menor que estar ahí debajo de la moneda. También aprovechamos de hacer una sesión sonora que invocaba también sonidos que venían de ese momento, un poco más helicópteros, sonidos de todo tipo. Entonces también era bien potente ahí la Gran Mother Moog sonando con todo para generar también un gesto de no faltar a la memoria. Creo que para mí la metodología de hacer música, más allá de estar en el estudio experimentando con los distintos instrumentos, qué sé yo, creo que se originan en la medida que yo voy teniendo ciertas vivencias. Me importa mucho armar un relato que sea como una historia. En estética me especialicé mucho en lo que era cine. Entonces creo que eso también todavía está en mí, el poder generar como un relato, una historia, que haya un guión, no solo una improvisación, también el mensaje que hay detrás de toda esta música, que son músicas bien experimentales en algún caso, incorporar siempre como cosas que no solo la música electrónica como tal, invitar otros sonidos de otro tipo de instrumentos, de otras situaciones, que haya una performance en algunos casos o que el lugar te diga algo. Como que al final lo veo como, más allá de solo hacer música, es como la experiencia que pueda compilar como muchos más factores.